Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenido, bienvenida a un programa más de Arte Hecho en México que transmitimos aquí por el canal de Noemí Hernández Arte Estudio. Si es la primera vez que nos ves, pues aquí tenemos pláticas con artistas mexicanos que nos vienen a contar sobre sus proyectos, su quehacer artístico, etcétera. Así que, pues te invitamos a que te quedes hasta el final porque hoy vamos a conocer a Gus Gallego. Él tiene un espacio cultural llamado Edificio Berta en Mexicali, Baja California, así que pues nos viene a platicar un poquito más sobre esto y sobre todo lo que está haciendo en relación al arte. Así que pues vamos a darle la bienvenida a Gus. Muchas gracias por estar aquí en el programa y pues por darte este espacio y venirnos a chismear un poquito sobre todo lo que estás haciendo ahí en Mexicali. Bienvenido. A ti, Noemí, gracias por invitarme. Saludo a todos los que nos están viendo por ahí. Claro que sí. Pues mira, Gus, ¿qué te parece si nos platicas un poquito sobre ti? Siempre es interesante ver cómo, pues, los proyectos culturales van surgiendo y tienes un proyecto que estás iniciando, ahí en Mexicali, en Edificio Berta. ¿Qué te parece si nos platicas primero, pues, tú de dónde retomas, digamos, toda esta carrera artística, cómo te fuiste involucrando y bueno, pues, finalmente que supongo que todo esto te está llevando a este nuevo proyecto. Claro que sí. Pues sí, este proyecto aquí está en Mexicali, Baja California, pero mi familia es de aquí, de toda la vida, pero yo me fui a México a estudiar actuación. Así es como me empapo de las artes. Me fui a Los Ángeles 9 años a seguir con la actuación. Regreso a Mexicali hace 3 años y ahora estoy queriendo retomar esto de mi lado artístico. eh, pues se dio que tenemos un edificio, la familia tiene un edificio en el centro histórico de Mexicali y quise retomar el arte de alguna manera y se está haciendo este proyecto que es el edificio Berta. Oye, y este edificio, pues como dices, es un edificio histórico, ¿no? ¿Qué era antes ahí? ¿Qué había en el edificio Berta? El edificio Berta, hablando con historiadores como Oscar Hernández, que me ayudó mucho a conseguir historia de este edificio, me dice que se construyó en los 50s o 60s por mi bisabuelo, Ah, José Gallego Lugo, y él lo construyó y ahí fue el Banco de Baja California. También hubo una televisora, el Canal 5, mm, aquí. ujú. El edificio tenía una antena, me acuerdo, muy grande en el techo. También fue oficinas de Saori, una empresa de la familia. Hubo oficinas de abogados, hasta una casa de campaña política. Ahí tenían su sede. Ujú. Estaciones de radio también fueron. Y sí, es un edificio icónico en Mexicali, al lado de la Plaza del Mariachi, ahí en el centro. Oye, pues ha tenido mucha historia, ¿no? Como que muchos rubros diferentes del edificio, ¿no? Ahora Oye, hasta hay un Oxxo ahí abajo. ok. Oye, oye, y ahorita, que tú, digamos, pues, ¿cómo fue que dijiste, bueno, vamos a hacer algo en este edificio? ¿Estaba abandonado o estaba operando en algunas partes del edificio o cómo fue? El edificio es de 2 pisos y el primer piso, como te dije, tiene un Oxxo en la esquina, tiene una veterinaria, una carnicería y una estación de autobuses. Mm, Pero la parte de arriba, muy grande, más de 1850 metros cuadrados. wow. Y sí, y está abandonada. Entonces, yo retomo este proyecto de hacer algo ahí y junto con Eduardo González, que tiene una organización que se llama FAC, que es Festival de Arte en la Calle, junto con él se nos ocurre la idea de traer toda esta arte, hacer espacios para artistas que se puedan manifestar, por así decirlo, y, y hicimos esto que le llamamos ahora edificio Berta, ¿no? O sea, así nomás como el edificio. Ujú. Y, nuestro objetivo es dar espacio a artistas
porque hay muchos artistas, pero pocos espacios. Ujú, Entonces queremos dar más espacio a artistas y poco a poquito se fue pasando la voz y de verdad no sabes cuántos artistas locales me han dicho gracias por darnos este espacio, por retomar algo así en Mexicali, en Baja California, porque también invitamos a artistas de Tijuana, Ensenada, Rosarito, de todas partes de Baja. ujú. Sí, 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 digamos quienes se quieran sumar, ¿no? A presentarse ahí con ustedes. Ok. Así es. Oye, Gus, bueno, obviamente aquí les estamos dejando aquí abajo el Instagram, que es, ¿no? Edificio Berta. Obviamente ahí pueden buscarlos en Instagram y pues ahí está también la dirección del edificio, ¿verdad? Pero pues no sé si nos quieras decir exactamente la dirección para los que pues igual y andan ya por ahí en Mexicali, que se quieran dar una vuelta a un evento que van a tener próximamente, del cual ahorita platicamos. Claro que sí. Mira, el edificio está ubicado enseguidita de la Plaza del Mariachi, que mucha gente o todos conocen en Mexicali. Es Ujú. calle Suazua y calle México. En la esquina de Suazua y México, ahí está el Parque del Mariachi. Enseguida está el edificio Berta. Mm. Eh, sí, o sea, lo van a reconocer ya que lo vean, porque es muy grande, la verdad. Sí, 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 Pero sí, ahí está. y está así en una esquina, ¿no? O sea, como que no hay mucho pierde. Exactamente, no hay mucho pierde. Claro. Oye, Gus, y bueno, regresando un poquito a que decías que, bueno, que tú eres actor, que fuiste a la Ciudad de México a estudiar, que luego te fuiste a Los Ángeles, regresas a Mexicali y bueno, regresas también como en un sentido de presentar obras de teatro o ahorita más que nada estás enfocado en reabrir, digamos, este espacio como cultural y que empiece a crecer más. O también te presentas tú en algunas ocasiones, o no sé, a ver, platícanos. Pues fíjate que yo regresé a Mexicali con la intención de tocar base e irme otra vez a Los Ángeles Mm, pero conocí a mi ahora esposa, Nina Vargas, pues ya hicimos vida aquí, llevamos 3 años, 1 año y medio de casados ya, y, y pues siempre me quedé con esa inquietud de las artes, siempre me ha gustado, he apoyado artistas locales y así. Y cuando se presentó esta oportunidad de yo abrir mi espacio de arte, dije, ¿por qué no? Me encanta. Y ahora me dedico pues a esto, a hacer comunidad con artistas y darles espacios. Pero no me he presentado últimamente. Yo me gustaría, pero hasta ahorita nomás enfocado en esto, en este mm. proyecto. Bueno, igual y ya después, ¿no? Ahorita estás como que supongo que ha de haber sido mucha labor, pues reactivar, ¿no? Sobre todo el espacio, acondicionarlo, empezar a buscar a ver qué se va a presentar, ¿no? Pues finalmente es mucho trabajo, ¿no, Gus? Para mí es nuevo esto de hacer eventos y hay mil detalles, desde los baños, el bote de basura, la luz, tiene mucho detallitos esto de hacer eventos, pero hasta ahorita me está gustando mucho porque trae a la comunidad y yo ya que estos eventos digo, qué bueno que lo hicimos, qué bueno que... Y todos la verdad me han dicho, oye, qué padre que hay este tipo de eventos artísticos en Mexicali. Claro, claro, sí, 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 pues como decíamos un poquito, ¿no? Antes de que comenzáramos aquí con la plática, pues que hay muchos artistas, pero pocos espacios, ¿no? Entonces siempre son necesarios estos lugares. Y bueno, más o menos, Gus, para que nuestro público sepa como de qué va a ir el espacio, qué tipo de piezas se van a presentar. De hecho, ahorita les estoy compartiendo un video que tienen ustedes ahí en su página de Instagram, donde se ven unas proyecciones, ¿no? En unas telas. Entonces, no sé si van a tener presentaciones de música, ahí se ve como algo de videoarte o arte conceptual, ¿no? Como que no sé, cuál es como más o menos la tendencia, digamos, artística que están promoviendo. Pues mira, Eduardo y yo teníamos este concepto de artistas vivo. ¿Qué es eso? Artistas haciendo su arte en el momento, ¿no?
de invitarlos a que participaran, pero no más como galería, sino que ellos mismos pintando. Y es diferente tipo de arte. Estamos muy emocionados porque este siguiente evento vamos a tener artistas como Pablo Castañeda, que es reconocido por toda Baja California y hasta el mundo, ¿eh? Francisco Poslewey, que también sus obras han alcanzado muchos lugares del mundo y es baja californiano, es mexicalense, así que estamos muy orgullosos de haberlo conseguido. Le platicamos del proyecto y se quiso sumar. José Alejandro también está con nosotros, hace escultura también y esta vez va a hacer escultura. ¿Quién más? Los hermanos Del Pino, que son muy conocidos aquí en Mexicali y muy buenos. También Rucobo hace las proyecciones esas que viste en el video. Y está padrísimo lo que hacen. Entonces, ya sea arte urbana también hay, con Jorge Vázquez, el PASI se llama, MADE, todos ellos van a ser arte urbana. Luego está Pablo Castañeda, que hace otro tipo de pinturas. Está los hermanos del sí, que cada uno es diferente. No queremos que todo sea arte urbana o arte, ¿sabes?, escultura. Queremos que haya de todo. Entonces, este proyecto ha sido nuestro más ambicioso, por así decirle, que tenemos muchos artistas, 30 artistas en vivo en cada cuarto. Es que tienes que ir a verlo ahí en las imágenes, pero tiene muchos cuartos este edificio y en cada uno está pasando algo diferente. Entonces estamos muy emocionados por traer esto a Mexicali, ¿no? Ándale, sí, sí, sí. Oye, un poquito este concepto del microteatro, tal vez, ¿no? De que la gente va recorriendo los diferentes espacios y se encuentra diferentes cosas, ¿no? Como dices, puedes encontrar una proyección, en otra a lo mejor un grupo tocando, no sé. Me imagino que bueno, esa es como más o menos la propuesta. No sé si te refieres también al evento que van a tener este 20 de marzo, que es Lienzo Vivo, ¿no? Que es su tercera edición. A ver, platícanos un poquito de eso mientras les comparto aquí al público el cartel para que pues vayan viéndolo y pues obviamente se apunten, ¿no? También. Claro que sí, el jueves 20 de marzo, para que vayan todos. Justo esto, justo platicaba del evento que vamos a tener. Empezamos con como 15 artistas en vivo y una banda de jazz, ¿no? Tocando mientras tú puedes ir, como dices tú, de microteatro, pero ir a cada cuarto y ver a alguien haciendo arte en vivo, ¿no? Pintando, ya sea escultura o lo que hagan. Ujú. Pero empezamos con 15 en vivo y luego nos fuimos a 24 y ahora ya tenemos 30 artistas que van a estar haciendo obra en vivo. O sea, Mm. mucha gente me dice, wow, nunca había visto el proceso del artista y así. Entonces, este 20 de marzo vamos a tener 30 artistas en vivo, mientras hay una banda de jazz, Said Sarabia, el quinteto, va a tocar jazz por 2 horas. Ujú. Luego viene un DJ con viniles, el DJ Cuerpi, y luego el DJ L5, Ujú. buenísimo aquí en Mexicali, es muy conocido, y va a rematar la noche con música electrónica, eh, y va a estar, la verdad, muy padre, para que no se lo pierdan. Sí, sí, bueno, de hecho aquí estamos viendo el cartel con todos estos nombres que nos estás mencionando y bueno, ahí dicen, ¿no?, que va a haber presentaciones pictóricas y bueno, también arte, instalación y fotografía y la música, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ven precisamente todos los nombres de los artistas que van a participar. El evento empieza a las 8:30, ¿o a qué hora empieza Gus? No, empieza a las 6:30, Ah, empieza seis y media. la banda de jazz y se empieza a abrir. Vamos a abrir un poquito antes, a las 6 ya vamos a empezar a dejar a gente entrar, a las 6:30 empieza el jazz, luego DJ Cuerpi, luego DJ L5 y durante la música puedes pasar por los cuartos, es como tú dices, como una experiencia de arte en cada cuarto, cada Ujú. espacio, está intervenido. Ah, ok, ok. Sí. No, Oye, muy padre. y ¿tiene algún costo el evento? Es que creo que aquí en el cartel no se ve el precio, o no sé si me lo estoy perdiendo así de que no lo veo. Sí, fíjate que los primeros dos eventos que tuvimos
fue sin costo porque queríamos que conocieran el espacio y así, pero como tú sabes, todo cuesta. Sí. Y ya vamos a pedir un costo, un cover de 100 pesos, ¿no? Nomás para recuperar y darle poquito a los artistas, porque la verdad muchos, o sea, yo a veces te piden favores y, oye, puedes hacer esto, este videoclip. A todos los que les dijimos, oye, vamos a hacer esto, nos apoyaron con su tiempo, esfuerzo, obra, y dijimos, bueno, ahora sí hay que meterle más producción, darles lienzos, darles las herramientas para que hagan su arte. Ujú. Y pues sí, un cover de 100 pesos, de apoyo para que salga el evento y para los artistas. Y vale la pena, la verdad, digo, es nada comparado con lo que van a experimentar ahí en el edificio Berta. Claro, no, pues siempre eso es algo bien simbólico, ¿no? Y miren, aquí al público que nos ve y que pues obviamente invitamos a que asistan, pues la verdad es que ahorita acabas de decir algo bien importante, ¿no? Esos 100 pesos, fíjate, son ese apoyo para la pintura, los lienzos, pues luego pues los músicos, todos sus traslados, también pues es que Claro. siempre se gasta, ¿no? O sea, entonces, pues es algo, un apoyo, ¿no? Realmente, que es bien mínimo por, como dices, todos los eventos que va a haber y que van a poder ver a, pues como mencionaste, como a 30 artistas, ¿no? En escena, en acción, digamos, ahí en el lugar, ¿no? Entonces, pues también considerar que pues es una cuota bien cortita, ¿no? Bien chica. La verdad, sí, digo, no pensamos lucrar con el evento, sino que recuperar, ¿no? Todo lo que se ha invertido y apoyar a los artistas para que sigan haciendo arte, porque yo sé que varios tienen trabajos y después del trabajo hacen lo que les gusta, ¿no? Que es el arte y así. Ujú. Eh, y se los podemos apoyar dándoles pintura, lienzo, lo que podamos, ladrillos, pura y así. Entonces nos pidieron unos ladrillos y les dijimos, claro que sí, pero pues sí, todo cuesta. Y la verdad, Todo, hasta la luz, el agua, claro, no, sí, 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 pues todo cuesta, ¿no? Realmente es un apoyo y pues bueno, ya saben, pues ahora sí que invitar a las personas pues para que asistan y pues obviamente pues también esa asistencia también es un apoyo, ¿no? Para que haya muchos más eventos como estos y porque luego, no sé, Gus, ¿no? Luego a veces pasa que hay muchas buenas ideas, hay muchas ganas, mucho ímpetu, ¿no? Pero híjole, pues si no hay público, los eventos se van muriendo, ¿no? Entonces las buenas ideas van quedando ahí. Entonces, pues siempre es ese llamado a que pues vayan, ¿no? Vayan, vaya el público y pues apoye con su asistencia y además que se van a llevar cosas, ¿no? O sea, fíjate, con respecto al arte, pues siempre te llevas algo, ¿no? No solo a lo mejor pasar un buen rato, sino a lo mejor también que puedas platicar directamente ahí con el artista que está ahí interviniendo el muro, ¿no? Y oyendo otras propuestas musicales, en fin, ¿no? Un montón de cosas que se pueden sacar de una asistencia a un evento, ¿no? exacto, no, sí, sí, la verdad, la gente se va ahí muy agradecida porque vieron el proceso del artista, ¿no? Que está pintando y pues puedes platicar con ellos, como tú dices. O sea, no es como que están allá y no los Mm. puedes, tú pasas enseguida de él y le platicas, oye, ¿y qué te inspiró a hacer esto? No, pues fíjate que mi abuelo, y ya te empiezan a contar y hasta ves la obra diferente, ¿no? Cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su inspiración, está muy padre. Y lo que dices de aterrizar cosas es muy importante también por ideas, hay que hacer esto y por qué no hay esto, pero a la hora de aterrizar las cosas, y la verdad, yo conseguí muy buen socio en Eduardo González, que te digo que ya tenía esta organización de FAC, se llama, que es Feria de Arte en la Calle. Ujú. Entonces, eh, él cosas, le habla a los artistas, promueve el arte mucho y la verdad estoy muy agradecido con él que se haya unido a este proyecto y la verdad hemos hecho muy buena mancuerna y pues ya es nuestra tercera edición y ya vamos para la cuarta y la quinta. Muy bien, Gus. Más o menos, ¿cada cuánto están pensando hacer este evento? Más o menos, ¿cuánto dejan pasar entre uno y otro, más o menos?
Pues los hemos tenido cada como 3 semanas, Mm, ¿sabes? ok. Cada 3 semanas hacemos uno. El siguiente va a ser el 10 de abril. Queremos, nuestro propósito también es revivir el parque del mariachi. Y queremos, bueno, ya hablamos el encargado de la orquesta de Tijuana Ujú. y va a traer la orquesta y va a haber 120 músicos tocando en el parque el 10 de abril. Estamos ahorita con detalles y todo, pero que, que vienen el 10 de abril y también lo vamos a hacer galería ahí en el edificio para que después del concierto en el parque se vayan al edificio a ver arte, ¿no? Mm, Pero sí, el 10 de abril sería nuestro siguiente evento, ah, oye, antes yo, de que nos gane el calor, porque luego sí, ¿verdad? se Sí. calienta ya. Aprovecharé que se puede estar al aire libre todavía. Todavía, sí, 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 sí. Oye, yo creí que me así ibas a es. decir que a lo mejor los hacían cada 2 meses, pues porque pues, se es tardadito esto de organizar un evento, pero pues no cada 3 semanas, pues es bastante cerca, ¿no? Qué bueno. La verdad, sí, es una friega, ¿eh? No creas que es fácil porque No, queremos que cada evento sea diferente al otro, que sean nuevas piezas de los artistas y ellos trabajan, todos los días van al edificio y ahí están o montando su obra o, ¿sabes?, dibujando. Y la verdad, mis respetos para todos los que organizamos y los que hacen esto posible, ¿no? Los artistas. claro. Mira, Sí. ahorita voy aquí a Pero vale la compartir. pena. Le voy a compartir aquí al público algunas imágenes de las piezas que han expuesto ahí con ustedes para que vayan viendo pues cómo es el montaje y pues los artistas que han estado participando, ¿no? Aquí se puede ver también el Instagram de cada uno de ellos, entonces bueno, también son artistas a los que pueden seguir y bueno, también creo que sería interesante, Gus, preguntarte para los artistas interesados en participar con ustedes, cómo le pueden hacer, cómo los pueden contactar, hay alguna convocatoria abierta o no sé si nos quieras hablar un poquito más de esto. Sí, claro que sí. Se pueden comunicar a nuestro Instagram, que es @edificioberta. Ahí nos mandan una solicitud y ahí los vetamos. La verdad, tratamos. Bueno, Gus, nos platicabas sobre pues artistas que han participado con ustedes y bueno, aquí al público les estamos compartiendo unas imágenes de precisamente estas participaciones, ¿no? Algunas donde se ven los artistas ahí pintando en directo, ¿no? Se ven los botes de pintura y se ve que están ahí trabajando, ¿no? En el espacio. No sé si nos quisieras platicar un poquito más de estos artistas que han participado con ustedes y bueno, en general también cómo ha sido la experiencia del público y la de los mismos artistas que te han comentado. La verdad, los artistas que van a le dicen, yo quiero estar aquí pintando, yo quiero participar, porque el edificio en sí te llama, ¿no? A querer hacer arte ahí. Artistas ahorita que tenemos, la verdad estamos muy emocionados porque nos acompañan en este evento, que son Pablo Castañeda, que tiene una gran trayectoria internacional y de Baja California, ni se diga. Francisco Poslewey, que tiene obra impresionante y la ha expuesto por todo el mundo. Están artistas urbanos como el Pasip, está Made, hay escultores como Jos Alejandro, es un escultor, hace obra en gran tamaño. Eh, hay los hermanos del Eric y Alan, está Julia Fernández, Yuxta. Hay muchos artistas, la verdad les invito a que sigan a los artistas en el flyer que les estás enseñando. Ahí están los artistas, síganlos para que vean su obra, porque ya que, ya que estén ahí, van a identificar quién es quién y la verdad, y todo se vende aparte, ¿eh? O sea, es la manera de los artistas ganan dinero, así que si te gusta una obra que están haciendo o que tienen en galería, pues la puedes comprar. Ujú, ok. Oye, una pregunta, entonces, bueno, em,
En el evento, bueno, obviamente el público puede ver, ¿no? A los artistas ahí trabajando, pero ahorita que mencionabas, ¿se quedan algunas piezas ahí con ustedes en las paredes? O sea, ¿hay manera como de que se visite fuera de que hay algún evento o ahorita no por el momento? Justo eso estamos haciendo con la obra que hacen ahí. Nosotros les damos el lienzo, pero les decimos, déjalo aquí en galería. Y si se vende, pues la mayor porcentaje es para el artista y una se queda en casa, ¿no? Para hacer más lienzos y pues, para pagar gastos que se hacen del edificio. Ujú. Pero sí, se queda ahí la obra y los pueden seguir por Instagram a los artistas. Les recomiendo que vayan a buscarlos para que conozcan más de su tipo y les pueden hacer cuadros a la medida, ¿no? Si le dices, píntame tal y tal, y ellos son muy creativos y pues te pueden hacer cuadros al gusto. Claro, claro. Ok, bueno, pues ahí está entonces la invitación que nos hace Gus para seguir a estos artistas. Bueno, ahí en el cartel que compartimos hace rato tienen información sobre el evento que es este 20 de marzo a las 6:30, ¿verdad, Gus? Ahí en el edificio Así es, Berta, a las 6, desde las 6, desde las 6 sí, desde las pueden 6 ir. ya pueden, Ok, sí. para que pues vayan a este evento y como menciona Gus, pues estar bien al tanto de todo lo que suben ahí en sus redes de Edificio Berta, porque bueno, ya nos compartió también que van a tener otro evento el 10 de abril, entonces bueno, constantemente están teniendo presentaciones y pues también está la invitación abierta para que artistas que quieran participar de cualquier disciplina, ¿verdad, Gus? Porque pues como tienen eventos de música, teatro, performance, danza, en fin, puede ser de todo. Entonces, para que se acerquen con ustedes y les escriban si quieren participar en algún evento, ¿no? De hecho, se me olvidó comentarte, va a haber una bailarina, se va a estar, tenemos un cilindro ahí del edificio y lo va a usar como su escenario y mientras está la música, ella va a estar interpretando una danza, ¿no? Entonces también va a haber baile, o sea, interpretativo, pero sí. Claro que sí. Síganos en @edificio Berta para más información de eventos y los artistas que quieran colaborar con nosotros, bienvenidos. Siempre, pues eso, para eso hicimos esto, para abrir espacios a artistas que quieran expresarse, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Perfecto. No, pues muy importante pues este nuevo espacio, Gus. Ya sabemos que necesitamos cada vez más espacios, pero también sobre todo gente que vaya a visitar los espacios. Así que si tú que nos estás viendo tienes interés o si nunca has tenido algún contacto con el arte y tan solo ve por curiosidad, ve a ver de qué se trata, porque seguramente algo de lo que se esté presentando te va a gustar o te va a encantar y seguramente pues querrás regresar. Así que, pues la invitación al público abiertísima. Sí, Obviamente, bueno, nada más este evento sí es para mayores de edad, Gus, o nada más esa es o sí, no. este evento sí es para mayores de edad porque va a haber venta de alcohol y cerveza artesanal. Entonces, este evento sí. Vamos a hacer otro, como te digo, ahí síganos en las redes para saber cuándo, pero en mayo, el primero, segundo y tercero, el fin de semana del 2 de mayo, vamos a hacer una feria de arte donde sí va a ser más familiar, ¿no? Pero este evento sí es para mayores de edad. Ujú. Bueno, pero bueno, como dice aquí Gus, pues hay eventos para todo tipo. Hace rato nos mencionó algo de la orquesta, entonces bueno, seguramente esa sí va a poder ir toda la familia. Entonces así, váyanse enterando Claro. de los eventos que se está haciendo aquí en Edificio Berta, como nos mencionó Gus, en colaboración con Arte en la Calle, ¿no? O FAC, ¿me dijiste? La Fundación de Arte en la Calle. ¿Sí estoy bien? Bueno, Así es. entonces también para que estén bien al pendientes. Pues Gus, Festival te agradezco de mucho. arte en la calle. Arte en la calle, sí, sí, sí. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros Sí. platicándonos un poquito, Gus, y la verdad que felicitarlos por esta labor que están haciendo. Ya sabemos que pues el arte no es fácil en el sentido de que siempre se necesita, ¿no? Mucho movimiento, que cada vez el público se empape mucho más de todo lo que hay, ir creando precisamente este interés, ¿no? Pero
creo que un gran punto es tener un lugar donde pues converjan, ¿no? Todos estos proyectos, estos artistas, así que pues muchas felicidades por estar dando esta oportunidad y pues como habíamos dicho hace rato, invitar a tanto artistas a participar como a público a participar yendo, ¿no? A estos eventos, Gus. Pues muchas felicidades. Gracias por habernos dado toda esta información y pues que crezca, Gus. Te deseamos mucho éxito, que crezca este proyecto, que cada vez haya muchos más eventos y que se acerque mucho más gente cada vez más. Muchas gracias, Noemi, a ti por el espacio. Y sí, el espacio de creativo ya lo tenemos. Ahora faltan los artistas, que ya también los tenemos, y falta el público, como mencionas tú. Pero gracias por este espacio para pues, difundir nuestro evento. Y estás invitada cuando vengas a Mexicali, ya sabes, aquí estamos el tour. Gracias, gracias. Claro que sí, Gus. Ahí te aviso cuando ande por allá. Muchas gracias. Ya dijiste. Y pues muchas gracias aquí al público que nos acompañó durante esta charla. Como siempre, la invitación de ayudarnos a difundir, a compartir estas charlas para que pues obviamente más personas se enteren, ¿no? De todo lo que está pasando aquí en nuestro país con respecto al arte y bueno, aquí en Baja California. Así que pues ahí mándaselo a todos los conocidos y aunque mándaselo también a la gente que creas que no le interesa porque a lo mejor es a la que más le va a interesar. Entonces, muchas gracias por estar aquí Sí, y pues nos vemos en otro programa de Arte Hecho en México. Muchas gracias. Hasta luego, Gus. Que estés muy nos bien. vemos. Bye. Gracias.